Muy bien, buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos a esta jornada. Quien les habla es el psicólogo Carlos Castro Roeder. El día de hoy voy a tener el placer de compartir con ustedes esta noche y poder más que nada conversar sobre un tema que, valga la redundancia, tiene mucha importancia, ¿no? Como el mismo tema ya lo menciona. Y más que nada es rescatar la importancia de lo que es la observación y la entrevista dentro del proceso de la evaluación y el diagnóstico psicológico, ¿sí? Sobre todo dentro de todo el proceso psicológico, dentro de lo que sería una psicoterapia. Les voy a pedir por favor que en el transcurso de esta conversación, a mí me gusta llamarla más conversación, tengan la bondad de participar abiertamente, hacer las preguntas que ustedes gusten. em, de repente comentarios, todos son muy bienvenidos para poder generar de que esta hora que vamos a tener en este espacio sea lo más amena, lo más dinámica posible, ¿sí? Por favor, así que yo les voy a pedir que ante cualquier duda, consulta, pregunta, de cualquier terminología que no conozcan ustedes, inmediatamente me lo hagan saber, lo pueden hacer por el chat, pueden levantar la manito también y les cedo la palabra por el micrófono para poder conversar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, primero hay que entender al ser humano como un ente biopsicosocial. Entonces, me gustaría escucharlos algunos de ustedes y que me pudieran dar sus percepciones sobre qué entendemos cuando hablamos de un ser humano como un ente biopsicosocial. ¿A qué se hará referencia? No sé si alguno de ustedes, por favor, quisiera participar. ¿A qué llamamos o a qué nos referimos cuando le llamamos al ser humano un ente biopsicosocial? A ver, ¿quién se anima, por favor? Acá no hay nadie está sujeto a juicio crítica, por favor. Todas sus participaciones son bienvenidas. Entonces los animo a participar, por favor. Para no utilizar los nombres, por favor, quisiera que sean las participaciones espontáneas. No, ustedes se han dormido encima, creo. Todos se han hecho ahí. Hola, Yomira, tu audio está abierto, gracias. ¿Alguien más, por favor, que desea participar? Bueno, creo que no era una participación, pero igual me gustaría escucharlos, por favor. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Augusto. Bueno, disculpe la interrupción. Con respecto a lo que usted menciona, bueno, yo en este caso considero lo que usted está preguntando con lo que respecta a un hombre biopsicosocial, considero en este caso que es, o digamos, se trata de una persona que puede estar sujeto a diferentes tipos de roles, ¿no? Que puede adaptarse a diferentes circunstancias en las que se puede encontrar. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Augusto. Por acá en el chat veo que han escrito un desarrollo en estos tres ámbitos. Les pediría que si participan en el chat puedan ampliar más su respuesta para que sea más comprensible, ¿sí? Augusto, ¿verdad? Augusto ha utilizado un Sí, término que es bastante interesante, roles. Ya, roles, ojo con esto. Entonces, cuando hablamos de roles, hablamos de que el ser humano ocupa un espacio, ¿no es cierto? eh, con una diferente actitud o conducta o comportamiento dentro de un ámbito en específico. En este caso, hablamos de un ámbito biológico, psicológico y un ámbito social, ¿correcto? Cuando estamos hablando de un ámbito biológico, estamos hablando de la biología del ser humano, ¿no es cierto? Todo lo que sería la parte fisiológica del ser humano. En este caso, entendamos que hay una parte corporal, corpórea, ¿no? Musculoesquelética, orgánica, que el ser humano puede ver afectada según diversas situaciones de su entorno, ¿sí? Eh, entonces, hay que entender que
la afectación fisiológica o biológica del ser humano tiene desde ya una carga psicológica bastante fuerte, ¿sí? Ojo. Entonces, muchos de los pacientes que nosotros recibimos son pacientes que se vienen referidos de otro especialista en medicina que se ha cansado de hacer análisis clínicos, análisis por imágenes y diferentes pruebas diagnósticas y no ha encontrado pues nada orgánico, no ha encontrado nada biológico, ¿sí? Y también hay que observar que en algunos otros casos hay situaciones del comportamiento, de la conducta, que pueden verse afectadas por temas biológicos, no necesariamente psicológicos, ¿ya? Entonces, lo primero es que hay que ver al ser humano en la parte biológica y orgánica. Yo siempre les digo a mis estudiantes en la universidad que es muy importante que nosotros como psicólogos tengamos alguna formación en fisiología, ¿sí? Y que podamos conocer cómo funciona un páncreas, cómo funciona un hígado, cómo funciona un corazón, qué es la hipertensión, qué es, por ejemplo, un mal funcionamiento endocrinológico y qué es todo lo que esto podría generar en un cuerpo y en una mente también. ¿Ya? Ojo, porque esto va a determinar en nuestra evaluación y en nuestro diagnóstico poder hacer un excelente tratamiento. Entonces, no hay que perder de vista la parte orgánica. Luego hablamos del área psicológica, ¿no es cierto? Y el área psicológica que enmarca todas las conductas y comportamientos que devienen de una serie de pensamientos y emociones que los seres humanos desarrollamos en el transcurso de toda nuestra vida, que pueden ser aprendidas, ¿no es cierto? En casa, pueden ser aprendidas en el lugar donde vivimos, donde nosotros residimos, pueden ser aprendidas en el colegio, pueden ser aprendidas en la pareja, con los amigos, con los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente, y acá hay que ver, digamos, o a mí me gusta verlo así, como si el área psicológica o los comportamientos y conductas de las personas eh, hicieran referencia a toda una sintomatología, ¿ya? Y a muchos signos y síntomas que los seres humanos empezamos digamos, a generar o a tener en nuestros espacios, cualquier sea, que son producto de una situación emocional, una situación afectiva, no controlada, no regulada, o de algún pensamiento invasivo que nos pueda determinar tales o cuales comportamientos y conductas. Y por qué no también decir, por el lado, vamos a llamarlo positivo, que podamos gozar de un bienestar psicológico, que podamos gozar de una salud mental adecuada, que nos llevemos bien con las personas, que podamos reaccionar de forma saludable ante los hechos y situaciones que pasen a nuestro alrededor. ¿No es cierto? Y eso, ojo con esto, es totalmente observable. Si esto lo podemos observar, lo podemos ver. Por otro lado, también tenemos lo que se conoce como el área social, ¿no? Y el área social es aquella área donde los seres humanos nos vamos desarrollando, ¿no? Nos vamos de una u otra manera vamos interactuando, ¿verdad? Con todas las aristas y las situaciones que pasan en nuestra vida. Y en estas áreas, en esta área social, que, ojo, es muy importante para todos, hay que rescatar, y esto creo que es algo inevitable de mencionar. Sin lugar a duda, que las personas aprendan a vivir en su soledad o a convivir con su soledad es algo importante, es algo sano, pero tenemos que entender y ayudar a las personas a entender que una cosa muy distinta es tener espacios con nuestra soledad y otra es quedarnos totalmente solos o aislarnos de las personas, ¿sí? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. eh, es agradable, nos es agradable para nosotros compartir espacios. Y no miren ustedes en este momento, somos 46, 45 personas, más de 40 personas que estamos en este espacio compartiendo. Y si es que seguimos esta hora de trabajo con ustedes, seguimos esta hora de conocimientos y no hay participación de ustedes, ¿ya? Y no hay participación, créanme que
va a ser insostenible poder realizar esta capacitación o esta conversación que vamos a tener. Por eso es que yo les voy a agradecer mucho que participen. Algo que yo siempre pido en los cursos virtuales en los que dicto es que haya participación. Ya, así que si alguno de ustedes va a llevar cursos conmigo después, vayan preparándose para participar. Y me refiero a preparándose no de estudiar, sino preparándose de quitarse la vergüenza, de tener las cámaras encendidas cuando hagamos las clases, porque eso hace precisamente que esto sea un entorno social. Si no, básicamente va a ser una ponencia, una charla de una sola persona a quien yo voy a escuchar y eso no es tan eh, sociable, por decirlo así. ¿Ya? Entonces hay que entender que nosotros somos seres sociables, al menos yo y seguramente que a ustedes les pasa, me gusta estar en compañía de mi familia, me gusta reunirme con mis amigos, por eso me encanta ser docente, porque estoy con mis estudiantes, converso siempre en las clases, interactuamos y esa interacción es muy rica, sobre todo porque fortalece los lazos y los vínculos que se van generando entre las personas que compartimos un espacio. Entonces, ¿por qué les planteo eh, vamos a llamarla, este enfoque de George Lippmann Angel de 1977, que nos habla del ser humano como un ente biopsicosocial? Porque hay que entender que una persona no es solamente eh, órganos, no solamente es un tratamiento médico, no solamente es un tratamiento psicológico, ¿sí? No solamente es el espacio en el que él reside o está. Es todo. Y esta mixtura, ¿no es cierto? Esta convergencia de todo ello hace que para nosotros en nuestro trabajo psicológico, en nuestro quehacer terapéutico, psicoterapéutico, debemos ver estas tres áreas y tratar de, en la evaluación y el diagnóstico, poder hacer una convergencia de estas tres áreas. Entonces, desde ya yo los invito a leer libros de fisiología, a conocer, de repente no al nivel de un médico cirujano, el funcionamiento de los órganos, pero sí por lo menos saber cómo funcionan los sistemas y cómo se involucran estos sistemas y los órganos con el aspecto emocional y psicológico de mis pacientes. Porque yo puedo estar atendiendo a una persona que tiene cambios de humor, cambios de ánimo, y hago psicoterapia y ya voy en mi décima, doceava sesión y no encuentro cambios. Y yo digo, pero ¿qué está pasando? Algo debe estar fallando. Y no me he preguntado, no le pregunté al paciente, de repente si se ha hecho un chequeo endocrinológico, de repente tengo yo que la glándula tiroides está funcionando mal y eso le genera una serie de situaciones de ánimo, de irritabilidad, inclusive memoria y atención que las va perdiendo. Y yo puedo estar pensando que es un tema depresivo o ansiógeno y no va por ahí el diagnóstico. ¿Sí? Mari Surco, ¿tienes alguna pregunta? Veo tu micrófono prendido. ¿Hay alguna pregunta por allí? Uy, disculpen, en este momento Ok. lo corto. No te preocupes, no te preocupes. Pensé que había alguna pregunta. Entonces, hay que entender esto, ¿sí? Como parte vital de nuestro quehacer psicológico, por favor, nuestro trabajo psicológico. Ver la conexión que existe entre el cuerpo del paciente o consultante, el aspecto psicológico y todo lo que le rodea. Ya, yo recibo, por ejemplo, muchos casos de niños que las mamás, porque son las mamás quienes traen más a los niños a consulta, me dicen, doctor, vengo con mi hijo porque me genera muchos problemas en casa y en el colegio ya lo andan botando y no quiere estar en el colegio y la profesora me ha dicho que lo lleve al psicólogo porque probablemente tiene TDAH, ¿no? Ese es un poco también el tema del intrusismo a veces o de que muchos docentes y muchas de los docentes creen que todos los niños que son inquietos tienen TDAH o todos tienen autismo, tal o cual diagnóstico. Y pasa algo bien simpático, que llegan al consultorio y estoy conversando con la mamá una hora, le genero algunos ejercicios al niño en el consultorio con la mamá y pasó una hora conversando con la mamá y el niño está tranquilo, ha dibujado, ha pintado, hemos conversado, hemos dialogado y la mamá me dice, doctor, yo no entiendo por qué mi hijo acá está así, por qué se porta bien y en casa no y en el colegio tampoco. Entonces hay que entender que nosotros reaccionamos no necesariamente
porque tenemos un problema o un diagnóstico, sino que reaccionamos también al entorno donde nosotros estamos. Y eso tiene que ver con la identidad de cada persona. Y no es que tengamos identidades múltiples, sino que cada uno de nosotros se va identificando según el entorno donde está y empieza a actuar según el entorno, ¿no? Yo cuando estoy con mi esposo y con mis hijos, no soy Carlos Castro docente. No, soy esposo, soy padre de familia. Yo cuando estoy con mis amigos no soy Carlos Castro psicoterapeuta, no, soy Carlos Castro amigo. Cuando estoy de repente con mis estudiantes, soy Carlos Castro docente, no soy Carlos Castro amigo ni papá, ¿sí? Entonces hay que entender esa exposición. Así es, mi querida Diana, y ahí venían los roles que nos decía Augusto. Por eso es importante que cuando ustedes desde el primer contacto con su paciente, empecemos a trabajar bajo este enfoque biopsicosocial. Porque a veces decimos, ya es psicología, entonces hablamos de emociones y pensamiento y empezamos a tomar test y pruebas y cuestionarios y nos olvidamos de preguntarle qué tal está durmiendo, si está comiendo bien, si sus deposiciones están normales, de repente si tiene algunas ronchas en la piel, si hay problemas de atención o concentración, memoria, y nos olvidamos de indagar a mayor profundidad. O nos olvidamos de preguntar en qué situaciones y en qué contextos se dan los comportamientos y las conductas, en este caso, del paciente o consultante. Entonces, para no olvidarnos de esos espacios, de los roles y de cómo nosotros vamos identificando según dónde estamos y con quién estamos, tenemos que empezar a trabajar en observar al ser humano como un hombre, una mujer, un ente, por eso le puse ente para no ponerle hombre, ya, biopsicosocial. ¿Correcto? Muy bien. Eh, continuamos entonces. Ok. Por acá hay el chat, pero alguna pregunta, no, a ver, el lado espiritual es dentro del ámbito. Por supuesto, José, así es. El lado espiritual debe ser considerado dentro del ámbito social, pero también a mí me gusta verlo, mira, como una convergencia entre lo social y lo psicológico, porque sin lugar a duda, quienes creemos en una imagen omnipotente, omnisciente, omnipresente, en Dios o como le queramos llamar, según la congregación que cada uno de ustedes tenga o la fe que profese, esta espiritualidad no solamente va a generar un contacto y vínculos con quienes comparten, por ejemplo, de la misa, de la congregación, ¿no? O del, digamos, del sermón del pastor, sino también hay un aspecto psicológico que va a ser promovido y motivado por esta espiritualidad. Hablemos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, ¿no? Y es más, yo, por ejemplo, les comento, yo soy cristiano, soy católico, no obstante, tengo pacientes que son testigos de Jehová, tengo pacientes que son adventistas, mormones, no creyentes, ateos y agnósticos. Y cuando necesito algunas partes de la Biblia o el tema espiritual para ayudarme con la psicoterapia, puedo utilizarlo porque es parte de su psicología. Y ahí se hace tan importante, ya, se hace tan importante que nosotros podamos, por eso, entender al ser humano como un ente biopsicosocial. Porque si yo alejo la espiritualidad, por ejemplo, de mi paciente y le digo a mi paciente, no, pero de esas cosas no vamos a hablar acá porque esos son temas de tu iglesia, tu religión, yo soy psicólogo, yo no soy sacerdote, ni cura, ni nada, no quiere decir que yo le voy a hacer cambiar su perspectiva o su doctrina o su fe. ¿Sí? Sí, Hola, hola, por hola, favor, si hola, me por ayudan favor, si con me ayudan los con los... micrófonos, por ahí no prendido, creo. A ver, ya lo silenciamos. Entonces le decía, eso no significa que yo le voy a hacer cambiar su forma de ver su vida espiritual, ¿no? Pero si puedo utilizar su fe para ayudarle a sanar, ¿por qué no hacerlo? Pero ¿cómo conozco yo ese lado de mi paciente? Porque me preocupo precisamente y lo veo como una persona, un ser humano que no solamente es psicología, sino que también tiene aspectos sociales y también aspectos biológicos. ¿Ya? Entonces, el lado espiritual sería parte psicológica y parte social también, ¿sí? Muchas gracias, José, por la pregunta. ¿Ven? Ustedes participan y vamos armando esto en algo muy interesante, es lo que de repente no lo conversaría si no me lo preguntan. Ahora,
El motivo de consulta. ¿Y por qué pongo acá el motivo de consulta? Por algo muy que a mí me gusta mucho verlo más como la necesidad del consultante, más que como motivo de consulta. Se nos ha enseñado a, obviamente, hacer una pregunta muy típica y es, ¿qué es lo que le trae el día de hoy a usted por acá? ¿No? O ¿en qué te puedo ayudar? Yo utilizo una pregunta que para mí me ha ayudado a mí a descubrir muchas más cosas y es, ¿cómo así usted tomó la decisión de recurrir donde un profesional en la salud mental o donde un psicólogo? ¿Cómo es así que usted tomó la decisión de recurrir? Entonces, las respuestas son, es que mi mamá me recomendó y me dijo que vaya al psicólogo, ¿ok? Es que últimamente estoy sintiendo esto, es que no sé qué hacer con aquello. Desde allí, lo que yo observo, ojo por favor con lo que estoy diciendo, quiero que escuchen muy bien y vean y observen lo que estoy diciendo. Desde allí yo observo la necesidad de mi consultante. Desde allí yo observo qué es lo que el consultante requiere. Entonces, cuando hablamos de necesidad del consultante, yo he encontrado en mi experiencia con mis pacientes o consultantes que hay una necesidad muy grande por ser escuchado. Es la primera necesidad. Entonces, yo les diría que el primer motivo de consulta que yo encuentro en mis pacientes es que quieren que los escuchen, nada más. Porque hay personas, hay pacientes consultantes que llegan al consultorio y de los 50 minutos que dura la sesión hablan 45. Los 5 minutos fueron para el rapport, el encuadre, algunos temas puntuales, y el paciente se dedicó a hablar los 45 minutos y nos cuenta cómo se siente ese día y qué es lo que le pasó. Termina de hablar los 45 minutos, genera un suspiro largo y profundo de tranquilidad, de agradecimiento, inclusive hasta de alegría y felicidad. Y nos dice, gracias doctor, gracias doctora, ¿cuándo es mi próxima cita? Me ha hecho muy bien conversar el día de hoy con usted. Y nosotros no dijimos más nada que, "Ujú, ajá, sí, ¿cómo así?" Nada más. "Ujú, ajá, sí, ¿cómo así?" "Ujú, ajá, sí, ¿cómo así?" Entonces uno dice, pero, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esta persona ha venido a hablar? ¿Por qué no quiere que el psicólogo le diga o le pregunte más cosas o profundice? Primero, tienen que acordarse que nuestro trabajo no es decirle a las personas qué hacer, ya ni mucho menos sugerir o recomendar qué decisiones tomar. Por favor, eso no hacemos nosotros. Ya, eso no hace un psicólogo clínico, eso no hace un psicoterapeuta. Segundo, la necesidad de ser escuchado deviene de, lamentablemente, la discapacidad de escuchar de los demás, ¿ya? Porque es una discapacidad, o la falta de capacidad, si le quieren llamar así. Porque muchas personas estamos acostumbrados simplemente a no escuchar. Y no me refiero a estar ocupados con el celular y no hacerle caso a una persona. Me refiero a estar allí con esa persona, pero siempre decirle, pero es que otra vez, o por ejemplo, algo tan sencillo como no valorar las emociones y los sentimientos de los demás. Entonces yo tengo muchos pacientes que de niños, porque esto lo comentan desde niños, que lloraban de niños o le contaban algo a sus papás de adolescentes o a sus mamás de adolescentes, y las frases típicas son otra vez con lo mismo, pero ya eso ya lo conversamos, ¿cuántas veces te he dicho que esta persona no va a cambiar? Em, o por qué estás llorando, no llores. Ya hay una suerte de no valorar o desvalorizar las emociones y los sentimientos de los demás, inclusive los pensamientos, hasta de minimizarlos, ¿no? Lloras por tonterías, ya te vas a poner así ya te vas a poner así por las puras, o por las puras te pones así, ¿no? Entonces, ¿qué le enseñamos a las personas que están aprendiendo? Que compartir lo que uno siente, compartir las emociones, pensamientos o actitudes, no está bien o es malo. Entonces, hay que entender que lo primero, o una de las primeras necesidades que tiene el consultante o la persona cuando llega a su consultorio es que se le escuche. Entonces,
la observación y la entrevista generan absolutamente esto, que nosotros podamos escuchar. Porque nosotros no solamente escuchamos con las orejas o los oídos, escuchamos también con la vista. Cuando observamos, estamos escuchando, porque escuchamos el lenguaje no verbal. Escuchamos lo que no se dice, sino lo que el cuerpo hace. ¿Sí? Y podemos ver, y yo les decía, ¿no? En este suspiro largo de agradecimiento, felicidad o alegría, y ustedes dirán, pero, ¿y cómo Carlos sabe si ese suspiro es de alegría o de felicidad o de placer o de agrado? Y es porque uno observa tanto que se da cuenta de cómo es que las emociones trascienden a lo conductual. Yo puedo ver en una cara tristeza, puedo ver en una cara enojo, puedo ver en un rostro desánimo, puedo ver en un rostro vergüenza, miedo, y puedo ayudarle a esa persona diciéndole, sé que tienes miedo, estoy aquí para ayudarte. Respira, tómate tu tiempo y cuando tú gustes me lo cuentas. Y yo le estoy diciendo, valoro tu miedo, no le estoy diciendo, no puedes, ¿cómo vas a tener miedo? Eso está mal, no, le estoy diciendo, valoro tu miedo. ¿Sí? No es malo que tengas miedo, tienes el derecho de tener miedo, tienes el derecho en este momento de sentirte abatido por ese temor. No obstante, en este espacio es un espacio para que tú puedas enfrentar ese miedo. Yo te puedo ayudar o dirigir a enfrentarlo. Y eso le da al paciente mucha seguridad, como se la podría dar a un niño, como se la podría dar a un adolescente, a un adulto, adulto mayor, a tu pareja, a tu hijo, a tu hermano, a quien sea. Entonces, quiero partir o bueno, pasar del enfoque biopsicosocial a lo que vendría a ser ocuparnos de la primera necesidad del consultante o del paciente. No como un hito dentro de la entrevista o dentro de la primera sesión, porque muchas veces en las universidades nos enseñan, ¿no? Tienes que sacar el motivo de consulta y tienes que preguntar el motivo de consulta. Y es más, en los informes psicológicos se nos enseña a redactar el motivo de consulta, inclusive cambiándole las palabras que dice el paciente. Y muchas veces el motivo de consulta del paciente es, no sé qué hago acá, me han dicho que venga. Muchas veces la necesidad del consultante es, yo he venido porque no quiero tener problemas con mi papá. Mi papá me ha dicho que venga y ayúdeme por favor, porque si no mi papá dice que estoy loco, que estoy mal. Entonces, ¿qué le pongo de motivo de consulta? Paciente que refiere sufrir de ataques de ansiedad. No, si él no tiene ataques de ansiedad, es lo que cree el papá. Quien debería estar en consulta es el papá del adolescente, no el adolescente. Entonces, yo no puedo inventarme motivos de consulta, pero de repente este chico tiene una necesidad de ser escuchado. Y yo puedo, al darme cuenta que en ese momento no es importante que él me diga textualmente cuál es el motivo de consulta, sino más importante es escuchar al paciente. Ojo, por favor, con esto, escucharlo, es muy importante escucharlo y eso parte desde la entrevista y la observación, pero no una entrevista 100% estructurada como si fuese un examen de la universidad, sino una entrevista que sea semiestructurada, que tenga algunos pasos, digamos, dirigidos a tener información o a recolectar información, pero que no se note que es usted un detective y que el paciente es un criminal que está pasando por un interrogatorio. Entonces, yo sé que los datos de filiación también son importantes, ¿ya? Y sí, que el nombre y apellido y edad y fecha de nacimiento y estado civil y dónde trabaja y con quién vive, su padre y su madre y la historia clínica también es importante. Pero ¿qué pasa si un paciente llega simple y llanamente con la necesidad de ser escuchado? Nada más. Porque en su vida nunca se ha sentido escuchado o escuchada. Entonces, hay que entender que en la psicoterapia y en la psicología clínica, fuera del hospital, porque obviamente en los hospitales sí hay entrevistas muy estructuradas, tiempos muy limitados, pero igual tenemos que darnos el espacio para poder escuchar a nuestro paciente o consultante, ¿correcto? Preguntas, dudas, comentarios, por favor, hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien? ¿Todo ok? Si me hacen un dedito arriba en el chat, me ayudan. Em,
Augusto, disculpa, ¿te refieres a que son las personas más influyentes, a que se dejan influenciar o que pueden influenciar? Que se dejan influenciar. En este caso, digamos, los que asisten a consulta, como usted está mencionando, por ejemplo, yo voy a consulta porque mi papá me está obligando, ¿no? Y Ujú. normalmente se da en adolescentes o niños, y no porque realmente, digamos, tengan ellos algún tipo de problema, ¿no? Que les puede estar Ujú. ¿Por qué afectando. es eso? ¿Por qué haces eso? Ok, ¿Por qué haces eso? ahí está. ¿No le puedes ir allá y hacer eso? Jorge Luis, por favor, tu micrófono está prendido. Hay Mm. que tener cuidado, por favor, con los micros, chicos. A ver, Te gusta vamos el a golpe a ti, intentar ¿no? silenciar. A ver. Eh, Snyder, el motivo de consulta no es imponer una primera consulta que se puede ver. Ok, ojo, el motivo de consulta sí es importante. Pero a ver, te pongo el caso. Vamos a suponer que tú eres en los médicos, ¿ya? Yo saco cita con el médico, por ejemplo, con un dermatólogo, y llego al dermatólogo y él me empieza a preguntar mis datos de filiación, pero estoy, no sé, con una psoriasis extrema, muy irritada en mi brazo. Entonces, yo no creo que el médico me va a decir, señor, primero sus datos de filiación y luego le vemos el brazo. Entonces, en el caso del consultante, la observación, ojo, la observación nos tiene que ayudar a entender qué necesidad tiene el paciente. Entonces, para un motivo de consulta, obviamente es importante para saber qué voy a trabajar yo con mi paciente o mínimamente o qué es lo que lo trae el día de hoy por acá. Pero ¿qué pasa si, probablemente les vaya a pasar a ustedes, llega un paciente o una paciente y lo primero que hace es sentarte a consulta y usted le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Castro. Dígame, ¿en qué le puedo ver? ¿O qué le trae el día de hoy por acá? Y lo que hace es empezar a llorar y no para de llorar. Y no dice absolutamente una sola palabra y nada más que llorar. ¿Qué motivo de consulta le van a sacar ahí al paciente? Ahora, ¿es necesario preguntar cuál es el motivo de consulta? No, porque muchas veces el paciente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar de qué es lo que le sucede en su vida y dice, ah, ok, paciente refiere proceso depresivo o episodio depresivo producto de separación, muerte o tal cosa. Entonces, eh, a veces hay cosas que no son necesarias preguntarlas, ¿no? Había un cantante muy famoso que decía que lo que se ve no se pregunta, ¿no? Juan Gabriel. Entonces, hay que tener en cuenta que no es que el motivo de consulta no sea importante, pero exacto, así es, Diana, son evidentes. Entonces, em, es más importante para mí en la primera consulta que el paciente o el consultante se sienta cómodo, que el paciente y consultante se siente escuchado, se sienta también que le prestan atención, que prestamos atención en los detalles y que estamos dispuestos a escucharlo. Ahí está, eso es, estar dispuestos a escucharlo. Estar dispuesto quiere decir dejar mi celular a un lado. Si yo empiezo a tomar apuntes con mi libreta o en mi historia, ¿no es cierto? Estoy ahí con mi lapicerito, anote y anote, y veo que el paciente me busca la mirada o esperas en silencio, entonces yo dejo de anotar, dejo mi lapicero a un costado, hago esto y le digo, cuénteme, ¿qué más? Y lo que tiene que sí, entrenar es su capacidad de memorización, porque es bastante frío que yo esté con un paciente haciéndole preguntas y esté en este plan, anotando y anotando lo que el paciente me dice. Es muy frío con el paciente, se siente muy frío, es simplemente, como les decía, como si estuviéramos con un detective que hace un interrogatorio y que pareciera que solamente tomamos nota y no escuchamos. Entonces, por estar apuntando, nos podemos perder de algunas conductas que son muy importantes o algunos gestos que son importantes para poder seguir preguntando y obtener, si quieres, el motivo de consulta. Entonces, no es que no sea importante el motivo de consulta, pero créanme que con la experiencia automáticamente solo va saliendo el motivo de consulta. Sí, Augusto. Profesor, disculpe. En este caso, tal y como usted está mencionando,
Creo que las consultas que se hacen con los pacientes o los clientes debe ser, digamos, como una comunicación amena, ¿no? En vez de estar apuntando todo lo que el cliente o el paciente te diga, creo que es mejor conversar, ir escuchándolo y solo plasmar los puntos más importantes. Ya cuando el paciente se retire, creo que es lo más viable que podamos hacer, digamos, cualquier anotación eh, importante que te haya dicho durante la sesión. Ujú. Claro, mira, lo que pasa es que si tú estás atento al, a la conversación con el consultante, con el paciente, luego te vas a acordar de lo más importante y vas a tomar nota de lo más importante. Y creo que Diana en el chat ha escrito algo que es vital, ¿no? Y es no deshumanizar nuestra profesión, ¿sí? O sea, la deshumanización de la psicología, inclusive de la psicoterapia, inicia cuando estructuramos demasiado estas consultas, cuando queremos estandarizar o llenar de formatos la consulta. Yo he visto en Facebook, me paran saliendo a mí, formatos para entrevista, formatos para historia, formatos para evaluación de tal o cual dato en psicología. Entonces, esa estandarización de cómo yo debo hacer psicoterapia, discúlpenme, pero es como no sé, es como que si todos tendríamos que comer de la misma manera, ¿no? Cogiendo la cuchara de la misma forma y cogiendo el plato de la misma forma y limpiarnos con la servilleta al mismo segundo que todo el mundo se limpia. O sea, es algo que no se puede. ¿Por qué? Porque en nuestra praxis, en la psicología, en la psicoterapia, nosotros le agregamos de nuestra personalidad, de nuestra identidad, ya como Carlos Castro, como Augusto, ¿no? Como Diana, le agregan su condimento, su sazón de ustedes, sus particularidades, que ningún otro psicólogo va a tener o psicóloga va a tener, porque es de ustedes. Entonces, no olviden esto, ¿sí? No deshumanizar la psicología ni la psicoterapia. Es la última carrera que se debería deshumanizar, que no debería, ni siquiera deberíamos pensar en que esto llegue a pasar, pero está pasando muchísimo por tener en cuenta que en 15, 20 minutos hago mi cita y tal, y inclusive yo he visto que venden o ofertan el trabajo de psicoterapia como ya, te vendo 6 sesiones por 6 por 4, ¿no? Te pagas 4 y te doy 6. Entonces yo me pregunto, ¿cómo yo puedo saber que un paciente necesita 4 o 6 sesiones? Paquetes psicológicos para la ansiedad. ¿Cómo yo puedo saber que ese paquete que tú estás ofertando sirve para todos los pacientes que padecen o tienen diagnóstico por ansiedad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, yo entiendo que uno en la carrera tiene que ganar dinero, obviamente para eso estudiamos y trabajamos, pero no podemos generar un factor mercantilista en esto, porque ahí empieza la deshumanización. Mientras más, les cuento, a mí me llamaron antes de ayer de ¿cómo le llaman estas empresas digitales, de networking, una cosa así? Para ofrecerme un proyecto para atraer más pacientes y atender más pacientes. Me dijeron, ¿cuántos pacientes atiende usted? Dije, por ejemplo, 10 ya. Podemos hacer que usted atienda 50 pacientes semanales. Y dije, 50 pacientes semanales. Claro, sí, sus tiempos van a minimizar sus tiempos. Y dije, no, disculpa, yo no puedo atender 50 pacientes semanales. ¿Pero por qué no? Me dijeron, usted está perdiendo dinero. No, le digo, lo que estoy ganando es vida. Atender 50 pacientes semanales implicaría que yo atienda por lo menos de 10 a 8 personas al día y yo no puedo hacer eso, por más buen psicólogo que sea. ¿Por qué? Porque me voy a desgastar yo, no voy a atender mis 2 últimos pacientes, seguramente los atiendo durmiendo, bostezando, todas las consultas. Tengo vida, tengo familia, hay que cuidar también nuestra salud mental. Entonces le dije, no, gracias, van por mal camino. Le dije, si están ofreciendo esos psicoterapeutas y psicólogos, y me sorprendió mucho cuando me dijo, no, pero sí hay muchos de sus colegas que inclusive nos han referido a usted, porque hay muchos colegas que están cogiendo nuestro plan, no recuerdo cómo le llaman ellos. Y la verdad que particularmente para mí, no es algo que sea saludable, ni siquiera, no solo para nosotros como profesionales de la salud, sino también para los propios pacientes, ¿no? Imagínense, ustedes seguramente les ha pasado que han ido a un médico y fueron ustedes al médico, no sé, a las 10:30 de la noche porque era el último turno y el médico ya no hizo un buen diagnóstico, les dio cualquier medicina, estaba muy cansado, medio que se dormía y ya no daba más.
Entonces hay que también entender que nosotros no somos eternos, no somos de piedra ni de fierro y necesitamos descansar, necesitamos dar nuestro tiempo entre paciente y paciente, dormir un poquito, comer, respirar, oxigenar el cerebro, es importante, ¿sí? No deshumanicemos la carrera, por favor. Muy bien, continúo porque si no nos vamos a quedar aquí. Implicancia de la observación en el quehacer psicológico. Algo vital para los psicólogos es observar. Ya a mí me enseñaron desde la universidad, tuve la suerte de tener unas eminencias como profesores en la Universidad Ricardo Palma de Lima, donde yo estudié, que me enseñaron que quizás de del trabajo psicológico en cualquier área de la psicología, la herramienta más poderosa es la observación, sin lugar a dudas. La observación acompañada de la escucha activa. Si uno observa y escucha atentamente, va a poder involucrarse, ojo con lo que digo, por favor, va a poder involucrarse con el ser humano que está conversando, con el ser humano que está atendiendo. Si practicáramos todos de forma natural la observación y la escucha activa, podríamos, por ejemplo, cerrar mejores negocios, podríamos rendir mejores exámenes, llevarnos mejor con las personas, podríamos generar vínculos mucho más fuertes con nuestros padres, familia, pareja, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ay, claro, Laura, por supuesto, la entrevista es muy importante, pero siempre y cuando utilicen la observación y la escucha activa. Una entrevista sin observación y sin escucha activa meramente es un formato, son preguntas. Sinceramente, yo les digo, no es entrevista, eso es simplemente un tema detectivesco para mientras, y ojo que muchas veces yo he escuchado decir, mientras más apuntes en la entrevista, mientras más información tengas en tu entrevista, mejor va a ser tu informe. Y no es cierto. ¿Por qué les digo que no es cierto? Porque yo puedo apuntar muchas cosas, pero pueden ser cosas vagas. Si yo no observo y escucho y hago un muy buen análisis de lo que mi consultante o paciente me está diciendo en la entrevista, puedo saltarme algunas preguntas que no están en mi entrevista estructurada, que me pueden dar datos mucho más importantes. Ojo con esto. Entonces, el que ustedes escriban mucho no significa que tengan tanta información. Y seguramente les ha pasado en algún punto que como estudiantes, seguramente en pregrado, cuando querían cuando hicieron observación y entrevista psicológica y siguieron, perdón, el manual de Fernández Ballesteros, el manual de Fernández Ballesteros al pie de la letra de cómo debe hacerse la entrevista, tuvieron 5 o 6 páginas o hojas de entrevista. Cuando fueron a redactar su informe no tenían información, porque les dieron información muy superficial y no profundizaron en una pregunta. Y su profesor pero le dijo, ¿y por qué no preguntaste en este punto, por ejemplo, cómo es su relación con el papá? Ah, es que no estaba en la estructura de la entrevista. Entonces, a veces fallamos por creer que la psicología se trabaja en base a formatos. Discúlpeme, pero yo soy enemigo de los formatos. Ojo, con esto no quiere decir que no sirvan, pero tenemos que entender que un formato simplemente es un documento anexo al trabajo psicológico, no es el fin. Ya, es una herramienta, es un documento que te va a servir como una guía, pero yo encuentro que muchas veces, inclusive cuando yo he dictado algunos cursos o capacitaciones, dicen, doctor, y no tiene formatos para entrevistas, y no tiene formatos para historia, y no tiene formatos, pero chicos, créenlo ustedes, creen los formatos a su estilo, a su forma, a su manera. Y me dicen, no, pero es que en internet hay varios. Sí, pero quien lo puso en internet no pregunta, a ver, pregunta número 1 tal, pregunta, no, va conversando, es una guía para conversar con el paciente y en esta conversación obtener información valiosa, no mucha información, sino información valiosa, ¿ya? Voy a avanzar un poquito porque creo que el tiempo nos va a ganar. Eh, las entrevistas me ayudan mucho. ¿No? Si vas a hacer una entrevista, estimado José, sin cámara, no. No es lo mismo
una consulta, una teleconsulta, que una consulta presencial, pero de hecho el tener cámaras prendidas ayuda mucho, ¿no? Si no utilizas cámaras y todo es sin cámara o por vía telefónica, es complicado, no sé que es un tema de emergencia, ¿no? ¿Qué es observar? Básicamente es una estrategia fundamental del método científico, no se olviden jamás esto, ¿sí? Es una herramienta fundamental del método científico. Entonces, observar no es mirar de lejos. Observar es profundizar en el conocimiento del otro, en este caso. Eh, Toda evaluación psicológica requiere de observación, toda. Ustedes aplican una escala de Wechsler, están haciendo una anamnesis, o están evaluando, no sé, un TDAH, un TEA, están evaluando un Big Five, un Milon, y no es que yo le doy el test al evaluado y estoy yo revisando mi celular, o viendo la hora, a ver, o haciendo, no, estoy observando cómo escribe, cómo dibuja, cómo se siente cuando está en medio de la evaluación. De repente se puso ansioso, de repente empieza a sudar, de repente empieza a toser mucho. Tengo que procurar que esté cómodo para que pueda responder esa evaluación. Pero si yo no observo, y muchas veces yo he visto, muy bien señora, acá está la evaluación, mire, le explican cómo es y listo. Un ratito ya vengo, voy a los servicios y vengo. Y me demoro media hora en los servicios porque me fui a comer, me fui a hablar con otro colega, me fui a pasear por el hospital o por el consultorio, por la clínica y regreso ya cuando mi paciente está en la pregunta 130 y pico, ¿no? Terminando su milo. Sí, entonces, como lo dice Dina, observar nos ayuda a tener una idea sobre la evaluación que vamos a realizar al paciente o que estamos realizando al paciente, inclusive para el mismo tratamiento del paciente. ¿Sí? Es importante poder, con la observación, ir más o menos conociendo al paciente. Creo que eso es vital. ¿Sí? Igual, para entrevistas laborales, sistema organizacional, la observación es fundamental. Yo puedo saber cuando alguien me está mintiendo en una entrevista organizacional, fácilmente, simplemente observando a la persona. Es una estrategia de recolección de datos, la observación también, y es una herramienta, esto es lo que más me gusta a mí, para acercarnos al consultante. Quieren generar confianza, quieren generar rapport, quieren mejorar su encuadre, observen a su paciente y mírenlo con ojos positivos. Y acá quiero tomar un minutito para contarles una historia. En un hospital psiquiátrico estaba una paciente en, en los jardines del hospital recogiendo flores. En este hospital psiquiátrico, perdón, ingresan unos internos de psicología de sexto, séptimo ciclo con su docente del curso de psicopatología a hacer observación a pacientes. Y el psiquiatra, jefe del área, le dice, bueno chicos, vayan a entrevistar a sus pacientes. Uno de estos internos se quiso acercar a una paciente y una de las enfermeras la detiene y dice, joven, ¿dónde voy a conversar con la paciente? No, dice, con esa paciente no habla, ella no habla, tiene mutismo selectivo, ¿no? Ella no habla, desde que ha entrado acá hace 3 años, no habla con nadie más que con el psiquiatra, palabras cortas, escribe todo. Bueno, dice el interno, voy a intentar hacerlo. Se acerca a la paciente, se pone en cuclillas como la paciente, la mira a los ojos, le sonríe y le dice, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Y la paciente mira a este interno 15 segundos, 20 segundos fijamente a los ojos, sonríe y le dice lo siguiente, en tus ojos me veo bonita. Se para y se va. El interno de psicología se para, no sabe qué hacer, su entrevista se arruinó, le van a poner 0 porque tiene solamente una frase que él anotó y obviamente algunas otras cositas que vio en la paciente, rasgos físicos, ¿no? Cuando se levanta, el psiquiatra viene, se acerca y le pregunta, ¿no? Dice, ¿qué te dijo? Ah, el hijo, me dijo lo siguiente, en tus ojos me veo bonita. ¿Qué hiciste? El interno le cuenta todo esto al psiquiatra y el psiquiatra le dice, lo maravilloso de observar a las personas es que podemos trascender con nuestra mirada, hacer sentir bien a los demás.
Esta paciente era una paciente que había sufrido una depresión mayor, producto de que en el carro donde ella venía manejando, luego de un accidente de tránsito, mueren sus dos hijos y su esposo. Ella no solo enviuda, sino también que pierde a sus dos hijos pequeños. Y bueno, esto genera, obviamente, que ella pues tenga toda una depresión crónica, intentos de suicidio y todo lo demás. La familia la interna en el hospital. Y era una paciente que siempre todo el mundo decía, con ella no hablen, es una paciente Siento que depresiva, le mira, pasó voy esto a y le pasó probar algo aquello. que no he ¿Sí? probado nunca. A ver, perdón, Por por la favor, los emoción. micrófonos, por favor. Entonces, perdón, me perdí, disculpen. Déjenme recuperar la información. Ok. Entonces, este psiquiatra le explica a este interno en psicología que lo que había hecho era mirarla a la paciente, observarla sin juzgar, sin criticar. Este interno en psicología es quien les habla. Esto me pasó a mí cuando yo estaba en sexto, séptimo ciclo en la universidad y fuimos al Arco Herrera a hacer visitas. Y lo que yo aprendí ese día era que observar a un paciente a los ojos, sin juzgar, con cariño, con preocupación, no con pena, sino con preocupación, y extenderle una sonrisa, por supuesto, Diana, y extenderle una sonrisa puede hacer que otra persona en nuestros ojos se vea diferente. Todo depende cómo miremos a las personas, cómo las observemos. Puede sentir pena de sí mismo o sentirse hasta fortalecida esa persona. Depende mucho de cuánto nosotros aprendemos a mirar a los demás. ¿Sí? Ok, continuamos. Me gusta ver a mí la entrevista como una conversación guiada. Si quién guía la conversación, pues el terapeuta en algunos momentos y en otros momentos el paciente. Ustedes dirán que el paciente también guía, por supuesto, porque el paciente tiene preguntas. Por decir, doctor, ¿y esto por qué? ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué esto? Pero es que mi mamá me hizo esto. ¿Usted qué cree, doctor? Y el paciente en algún momento, el consultante empieza a guiar la entrevista. Esto no es malo. Quiero que entiendan que guiar la entrevista quiere decir que el paciente empieza a expresar todas sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones y nosotros lo acompañamos en ese proceso y lo vamos acompañando con nuestras preguntas, con la observación, ¿no es cierto? Con el parafraseo, de repente utilizando por ahí algunas estrategias, ¿no? De comunicación efectiva, pero vamos acompañando al paciente. Luego guiamos nosotros la entrevista, porque nosotros direccionamos la pregunta y vamos haciendo algunos cambios, ¿no? Que son parte de. Entonces hay que ver la entrevista eso, como una conversación guiada. No es una conversación sin rumbo, es una conversación que nosotros tenemos que enrumbar y enseñarle al paciente que tiene este rumbo. Recordar los objetivos de la entrevista, conocer al paciente, generar confianza, iniciar un vínculo con el paciente. Ojo que hablamos de entrevista acompañada de observación, ¿ya? Por favor. Iniciar un vínculo con el paciente. El vínculo con el paciente entablamos desde que nos comunicamos con él en la llamada, en el WhatsApp, que nos manda el paciente para sacar la consulta. Desde allí es que el paciente genere un vínculo con nosotros. Obtener información relevante y valorar el estado actual de salud mental del paciente. ¿Sí? No debemos olvidar esto. Por supuesto, Diana, siempre debemos buscar la retroalimentación. Inclusive al final es una técnica de la psicoterapia cognitivo-conductual. Debemos pedirle al paciente que retroalimente la consulta. Y oye, ¿cómo te has sentido con la consulta? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Las preguntas que te hice, ¿crees que fueron adecuadas? Dame, por favor, tu percepción. Es importante que el paciente nos diga, háganlo de cuando en cuando para saber cómo están haciendo ustedes la terapia, cómo les está yendo. Recomendaciones. Dejar de lado los supuestos y las etiquetas. Si me llama una madre de familia, un papá diciéndome que había su hijo adolescente, que es terrible, lo han botado de 5 colegios, está consumiendo marihuana con sus amigos, roba en la casa, y yo lo primero que digo, uy, caramba, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que esconder todo lo que tenga a mi alcance, y ni bien llega mi paciente,
O el jovencito dice, doctor, buenas, y le buenas, ¿qué tal? Siéntese. Y me hago hacia atrás y guardo el celular y lo guardo en mi cajón, me saco el reloj, mi billetera la tengo en mi mano, estoy muerto de miedo porque ese es un criminal. Me han dicho que viene un chico que es delincuente porque fuma marihuana y roba en su casa. Entonces lo que estamos haciendo es juzgando al paciente, haciéndonos la idea de que está así o es así. Entonces recuerden esto que yo les comenté de esta paciente que vi yo en este centro psiquiátrico en la Herrera. Me ha pasado también con pacientes que son criminales, ¿no? Me ha tocado entrevistar, tuve la suerte de entrevistar a Gringallo cuando estuvo acá en Trujillo, en la correccional para menores, que se llama acá Floresta, en Trujillo, ex Floresta. Y un chico llegó de 14 años, está en el año 2009, 2010, más o menos, entre 2009 y 2010. Eh, un chico bastante tranquilo, muy avergonzado, eh, bastante ensimismado, eh, no como lo que fue luego, ¿no? Entonces, hoy me acuerdo mucho que estaba yo haciendo mi serum en el centro de salud en La Posta, y estaba la dentista, la obstetra, un médico y una enfermera. Cuando le toca bajar al cuarto de Gringallo, bajó él con 3 chicos más que lo cuidaban dentro de la floresta, eh, pasó por todos los servicios y el último era psicología. Y una vez que pasó por todos, todos se arrimaron, el dentista, la obstetra, todos estaban arrimaditos los 4 juntos, que no se movían, y estaba con los chicos conversando así, ¿no? Con Gringallo y 3 chicos más que eran de su misma banda. Y conversamos y se reían, yo también, y sí, tal. Y se sorprendieron mucho los demás profesionales de la salud, ¿no? Dijeron que no le tienes, me dije, no, pero ¿por qué le voy a tener miedo? Si es un paciente más, es un ser humano más. Esa es la magia de ser psicólogo, que cuando nuestro paciente llega, no es el paciente con depresión, la paciente con ansiedad, el paciente infiel o el paciente que le hicieron esto o la paciente abusada, no. Simplemente es una persona con la que yo voy a conversar y pongo mi trabajo a su disposición para orientar o reorientar situaciones en su vida que le van a ayudar. Nada más. Entonces, si desde ya observamos em, con cierto desdén, observamos con pena, ojo, mucho cuidado con la pena. Ay, pobrecito a mi paciente lo que le está pasando. Sí, señora, qué pena, cuánto lo siento. Ay, sí, la vida es tan así, pues a veces, ¿no? Hay que hacer un trabajo de introspección, les diría yo, de autoobservación, autoanálisis, autoevaluación, para preguntarnos y ver qué frases estamos utilizando para con nuestros pacientes, que pudieran significar pobrecito, ay, cuánto siento que esto le haya pasado, y que puedan inclusive em, incrementar la ansiedad, la depresión o el estado afectivo pues disminuido del paciente. Los test, cuestionarios y pruebas no son ni primero ni todo. Ya, me ha pasado muchas veces colegas que me dicen, Carlos, ¿tienes el Milon, tienes el Big Five, tienes esto?". Yo, sí, claro. ¿Para qué lo necesitas? Quiero evaluar una paciente. ¿Y para qué les digo? Es que quiero saber si tiene depresión. Yo, ya le entrevistaste, ya con eso, no, tengo la primera consulta mañana y quiero hacerle su test rapidito para saber si tiene depresión. Entonces, imagínense una persona que sí tenga depresión o un episodio depresivo y que lo primero que encuentra en consulta es una prueba. Le dice, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Castro. Voy a tomar sus datos y luego vamos a hacer una prueba. Si yo estoy sufriendo de algún episodio depresivo, lo primero que yo quiero es que alguien me escuche, no quiero que me tomen pruebas. Entonces, ahora, ¿es necesario evaluar con un test de depresión o ansiedad a una persona para saber si tiene depresión o ansiedad? No. Sí, yo puedo preguntar y puedo observar fácilmente cuando una persona tiene depresión y ansiedad, ¿no? A no ser que yo no tenga mucha experiencia, sean mis primeras consultas, pero por favor, que no sea ni lo primero ni lo único que utilicen ustedes cuestionarios, test o pruebas, ¿sí? Hay que preparar el ambiente al terapeuta y al paciente para la psicoterapia, para la evaluación, para el diagnóstico. Se trata de que nosotros entendamos que nuestro trabajo no solo es bonito, sino que es importante y que necesitamos nosotros como terapeutas estar preparados, no solamente en conocimientos, sino estar dispuestos a poder atender al paciente. Eh, a mí me pasa muchas veces que estoy cansado de atender, no cansado de que no me guste, cansado de
que estoy desgastado porque he atendido 3 citas en la mañana y tengo 3 más en la tarde. Mi último paciente es a las 6 de la tarde y me siento cansado. Entonces yo le digo, mi paciente llega al consultorio, un ratito, por favor, señora, deme 5 o 10 minutos, ya vengo, voy a comprar algo a la tienda, me como un dulcecito, me tomo un agua helada, una gaseosa helada, un Esporé helado, me doy unas vueltas por ahí afuera del consultorio, camino un poco, distraigo la mente, entro al consultorio, le digo que me espere un ratito, voy a los servicios, me relajo en el consultorio un rato, cierro los ojos, respiro y después de 5 o 10 minutos hasta 15 minutos hago pasar a mi paciente. Necesito prepararme. Yo no soy una máquina. Ojo, ustedes tampoco. Entonces, no por apurarme y por ganar un poquito más, voy a trabajar mal. ¿Sí? Hay que preparar el ambiente también, que sea agradable para el paciente. Ahora hace calor, un ventilador, aire acondicionado, ofrecerle agua. Tengan siempre sus tisús, su papel higiénico para cuando un paciente llora, entender, tener un servicio higiénico limpio, ¿no? Es importante. Generar confianza, evitar juicios y sesgos es importante. Y esto lo van a lograr observando, mirando con calidez, con empatía y con asertividad, y escuchando activamente, y entrevistando de tal forma que parezca una conversación amena, o por lo menos una conversación con una persona que no juzga. Sí, hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje no verbal, porque a veces un paciente nos manifiesta algo de repente doloroso y le estamos diciendo al paciente con eso, qué pena que me das, o estoy no estoy valorando lo que siente o piensa o me está diciendo, porque le estoy diciendo que está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gestos que nosotros utilizamos, las palabras que decimos. Aprender a regular nuestras emociones, prestar atención a los detalles y escuchar activamente. Ojo, es importante que nosotros, si vamos a ser terapeutas, somos psicólogos y queremos dedicarnos al aspecto clínico, debemos trabajar en nosotros mismos. Los psicólogos no tenemos, ni los psicoterapeutas tenemos por qué ser perfectos y personas que manejemos todo en nuestra vida a la perfección. Pero sí tenemos que preguntarnos, ¿le pego a mis hijos? ¿Peleo con mi esposa, con mi esposo? ¿Soy infiel? ¿Maltrato a las personas? ¿No sé regular mis emociones? ¿Cómo me llevo con las personas? ¿Mis vínculos son saludables? ¿Yo manejo mi salud mental de forma saludable? Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que observarnos a nosotros mismos y trabajar en ello, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a hacer es contaminarnos con nuestros pacientes y contaminarlos a ellos, lo que conocemos como transferencia y contratransferencia. Finalmente, les quiero dejar con esto. Ojo y oído. La evaluación y el diagnóstico psicológico no pueden ser meramente registros técnicos de datos, cifras y estándares comparados con una mayoría. Deben ser más un trabajo minucioso de preocupación y responsabilidad, honesta y real en el ser humano que tenemos frente. Repito, la evaluación y el diagnóstico psicológico no pueden ser meramente registros técnicos de datos, cifras y estándares comparados con una mayoría. Si evaluar y diagnosticar a mi paciente simplemente va a ser tomar un test o una prueba para compararlo con una escala o un baremo, entonces no estoy haciendo un buen trabajo. Porque la evaluación y el diagnóstico tienen que ver con un trabajo minucioso en donde nos preocupemos por la realidad del paciente. Ojo, y seamos muy responsables, pero muy responsables con el trabajo que vamos a hacer con ellos. De ser honesto en decirle, señora, señor, yo no lo puedo atender. Discúlpeme, yo soy psicoterapeuta, pero no puedo atender todos los casos. ¿Qué no atiendo? Por ejemplo, yo no evalúo ni diagnostico autismo porque no tengo las herramientas, no soy neuropsicólogo, puedo conocer mucho del tema, yo enseño neuropsicología en 2 universidades, pero no soy neuropsicólogo. Ya puedo recomendar a otro colega, puedo, por ejemplo, yo trabajar dependencia, adicciones en drogas, sustancias psicoactivas, no. ¿Por qué? No es mi campo de especialidad,
y no me gusta mucho atender dependencias, ¿ya? Las únicas dependencias que yo trabajo, por ejemplo, es dependencia al juego, ludopatía. Adicciones de sustancias no, porque requieren otro trabajo más especializado, inclusive hasta internamiento. Entonces tampoco atiendo, derivo. Entonces es ser honesto con nosotros mismos y con nuestro paciente y mostrar una preocupación real por el ser humano que tenemos frente. Y esa preocupación es ocuparnos de esta persona, observando, escuchando, indagando, analizando, sin juzgar, sin criticar, siempre con la mente abierta para poder, a través de la observación y la entrevista, ya como primeros pasos en la evaluación y diagnóstico, recabar información y no olvidar que la evaluación y el diagnóstico no solamente es clasificar a un paciente, sino que esto nos permite tratar de trascender a un adecuado tratamiento, una adecuada intervención para nuestros pacientes. ¿Sí? Muy bien. Creo que con esto termino y cumplí con la hora. Muy bien. Excelente. No sé si hasta acá, por favor, tengan alguna pregunta, algún comentario. Creo que nos pasamos un poquito de la hora, pero el tema es un poquito más amplio. He avanzado un poquito, pero sabrán comprender que la hora la tenemos que manejar y ajustar. No sé, por favor, si tendrán preguntas por ahí, de repente, comentarios, encantado. Ok, no, gracias a ustedes por su presencia, por su tiempo. Ok, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctor. ¿Cuáles serían, qué debería tomar en cuenta respecto al código de ética para, o sea, qué punto debería estar presente en una entrevista respecto al código de ética? Eh, Miren, yo creo que fundamentalmente lo que no debemos olvidar es que nuestro quehacer psicológico, ¿ya? O el rol del psicólogo respecto a la salud mental del individuo, del ser humano, de la persona, es fundamental, ¿sí? Entonces, no solo en la entrevista, ¿ya? No solo en la entrevista, sino también en el quehacer del psicólogo, en la psicoterapia, en la anamnesis, en la historia, inclusive desde, vamos allá, lo que se establece como ejercicio profesional psicológico, ¿ya? Lo primero, para mí particularmente creo que deberíamos buscar tener las condiciones adecuadas para el desempeño de nuestro quehacer psicológico. Así sea virtual, ya porque ahora el tema virtual está de moda y es, digamos, parte ya de nuestro trabajo, ¿no? Yo tengo pacientes en otros países, gracias a Dios tengo pacientes también en otras provincias y departamentos del Perú, pero es importante buscar un espacio adecuado. Entonces, cuando hablamos de una entrevista, que es algo que a mí particularmente me ha pasado, es, por ejemplo, tener en cuenta que el paciente esté en un sitio que esté a gusto, que no haya ruidos molestos, por ejemplo, que no haya nadie que esté interfiriendo la entrevista o la consulta, en este caso, y que inclusive el ambiente o el lugar donde quede el consultorio sea un lugar tranquilo, apacible, porque si cada vez que mi paciente me viene a visitar al consultorio, va a tener miedo porque por donde está mi consultorio roban, por ejemplo, o es muy oscuro, o pasan muchos carros y se escucha todo. Entonces, em, es, creo que eso es algo primordial que debemos buscar, ¿sí? Entonces, creo que esto atiende a muchas otras situaciones, ¿no? El ambiente, el consultorio, el espacio, los ruidos molestos, etcétera, etcétera. Em, Segundo, creo que es la capacitación. A veces mm, creemos que salimos de la universidad y estamos listos para poder atender cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de situación psicológica que presenten em, los pacientes o los consultantes, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener en cuenta que mientras más capacitados estamos, vamos a poder dar una mejor atención. Mientras más capacitados estamos, vamos a poder hacer una mejor entrevista, ¿sí? Y
aquí, por favor, algo muy importante, que estas capacitaciones que nosotros, digamos, buscamos, tengan algún peso científico, tengan alguna valoración científica, que estén bajo criterios, comprobados, ¿no? Ahorita con el tema del coaching, el tema de los famosos coach de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema del intrusismo está profanando mucho la carrera. Entonces, la única forma de frenar esto es que nosotros nos preparemos, ¿no? Y en tercer lugar, no sé si, bueno, te menciono tres cositas. eh, Creo que dentro de lo ético tendríamos que ver que las preguntas que nosotros elaboramos y hacemos dentro de la entrevista sean preguntas que no vulneren al paciente. ¿Por qué? Porque en muchos casos pasa que de repente tengo una paciente que ha sufrido de abuso, yo me doy cuenta que ha sufrido de abuso. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando la voy a saludar, le doy la mano y me da con las justas 2 dedos. Luego cuando se sienta y cierro la puerta, mira atrás la puerta y está asustada. Y le digo, disculpa, ¿prefieres que la puerta esté abierta? Sí, por favor. Me dicen, ¿puede venir? Mi mamá está afuera, ¿puede entrar? Yo, claro, no hay ningún problema que ingrese. Y de repente estoy con disculpa, y le puedo decir, no, sí, cuando fuiste niña, ¿abusaron de ti alguna vez? ¿Alguien te tocó? Y a veces son preguntas muy imprudentes. Discúlpenme. Tenemos que tener el tino para poder saber cuándo y cómo preguntar. ¿Ya? Hay que tener mucho tino, mucha sutileza y preocuparnos por el paciente. ¿Ya? Em, ¿Cómo? A ver, por acá tengo, antes del chat, hay una manito levantada. Jennifer del Rosario, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, sí. Buenas Bueno, noches. en la actualidad estoy realizando prácticas de internado en una Ujú, demuna de una municipalidad. Lo que ujú, sucede es que nosotros tratamos lo que son temas de riesgo, en los cuales pues nos entrevistamos a veces con niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces, llega un momento en que nosotros culminamos la entrevista, es donde ahí los padres que vienen acompañando quieren saber realmente qué es lo que nos dijo, ¿no? Como sabemos, el código ético del psicólogo prima lo que es la confiabilidad entre paciente y evaluador, ¿no? Entonces quería saber cómo es que yo podría tal vez negarme, pero de manera sutil, ¿no? Sin tampoco llegar a ese término de decirlo de una manera que no les va a llegar el contenido hacia ellos. Ok, en este caso hay que tener en cuenta que ustedes como practicantes tienen un jefe inmediato, ¿no es cierto? Entonces, mi sugerencia es que ustedes a su jefe inmediato le den la información y que ese jefe inmediato le dé la información al papá. Ustedes no. Ustedes están aprendiendo, están en una etapa formativa. Entonces, como etapa formativa sería como a un interno de medicina pedirle que le vaya y le diga al papá de un paciente que tiene leucemia, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Es algo que todavía ustedes no están preparados para hacer. Necesitan formación. Hasta para eso necesitamos formación y tiempo. Para los que ellos ya son psicólogos, en este caso, lo que yo he hecho alguna vez es decirle al papá o a la mamá que la información que yo le puedo dar es información que le pueda ayudar a él a orientar mejor la disciplina en el hogar, por ejemplo, orientar mejor las conductas de su hijo, pero que no le puedo decir qué es lo que su hijo me ha dicho porque obviamente es estrictamente personal. Pero sí le puedo yo orientar, mire, por si acaso, ¿no? Su hijo se está sintiendo, supongamos, ¿no? Si el niño me dice que llora mucho porque el papá o la mamá le pegan, ¿no? Le pegan mañana, tarde y noche por las puras, hasta porque estornudó. Yo le puedo decir, mire, su hijo últimamente se está sintiendo, tiene miedo en las noches, ¿no? Llora por las noches, tiene pesadillas, sí, doctor, ok. Entonces hay que tratar de ver que a veces en casa, a veces podemos levantar la voz, corregir muy fuerte, y esto puede estar generando algunas situaciones en el niño. Entonces, ahora, obviamente, si hay un tema de violencia o se le está vulnerando al niño, los papás tienen que pasar orientación y se tiene que trabajar ese tema ya como algo dentro de la consulta, no como una información del niño o el adolescente hacia el papá. Ojo, no es que no le tengamos que decir nada al papá, pero es parte del trabajo, en este caso de orientación del niño, que también los padres pasen a orientación.
Porque no va a servir de nada que yo al niño le diga que, no sé, regule sus emociones y tal o cual, pero cuando en la casa los papás no saben regular sus emociones. Entonces es un sabotaje para la terapia, ¿sí? Eh, a ver, por acá me están preguntando casos de abordaje. Nos vamos a extender mucho si les digo cómo abordar. Ya, ya va a ser esto un módulo. Ya, entonces yo les pido por favor que me disculpen, pero no les puedo decir abordemos así, así. Lo que sí puedo dar es algunas sugerencias. Cuando un paciente llora la primera vez, pues tengan a la mano tisú, papel higiénico, déle a su paciente el tisú y el papel higiénico, déle espacio para que llore, observe cuando llora, se va a calmar el paciente, ofrézcale un vaso con agua. Hay que tener básico agua y tisús o papel higiénico. Y luego de ello, bueno, permitirle al paciente, que de alguna manera un espacio, silencio, preguntarle cómo se siente, si se siente, y paciente le va a decir, mejor, ¿ok? ¿Me puedes comentar qué pasó, qué te hizo sentir así? Ah, usted mencionó, preguntó esto, o sabe qué pasa de esto. Generalmente los pacientes hablan, luego te dicen, ¿no? Pero hay que ayudarles. ¿Y qué pasó en este momento? Primero, ¿cómo se siente? ¿Descargó lo que tenía que descargar? ¿Se sigue sintiendo triste? ¿No? Generalmente todos descargan, ¿no? Y luego, ya profundizamos con las preguntas. A ver, permítame, no quiero dejarles con las dudas. Identidad de género. Miren, hay muchas preguntas sobre abordaje, entonces yo los invito a participar del módulo que se va a presentar a continuación, que temas de abordaje los vamos a ver allí con más profundidad. Ya, inscríbanse al curso de psicología clínica y vamos a ver a mayor profundidad los abordajes. Em, a ver, Vamos, Eduardo. por acá me dicen, en cada sesión, pues, pregunta final, ya con esto terminamos. A ver, los psicoterapeutas en cada sesión tienen cierto tiempo por paciente. ¿Cómo se puede actuar en una situación en caso el paciente excede el tiempo? Ya. Ok, ustedes van a aprender que hay pacientes que requieren tiempo. Entonces, si yo tengo un paciente ya 1 hora y media en consulta es porque el paciente lo demanda. Yo sé que la universidad nos enseñan que de 45, 50 minutos, 1 hora, no más. Pero hay veces pasa que el paciente no necesita más tiempo porque está en un imprevisto, un ataque de ansiedad, un ataque de angustia, se acordó de un hecho doloroso y necesita tiempo para llorar y para poder contenerlo. Entonces, no, señora, ya pasó el tiempo. Pero otros tener el encuadre, ¿no? Desde que nosotros al paciente le decimos, mira, las consultas son de 50 minutos a 1 hora y nosotros vamos, podemos cortar, el paciente empieza, porque hay pacientes con verborreicos, como tienen ganas de hablar porque nadie los escucha en casa, le podemos decir, sí, señora, yo entiendo eso, pero mire, quería preguntarle sobre esto que mencionó. Doctor, es que sí, yo sé que eso es importante, pero en este caso, para hoy día es importante que nos concentremos en esta temática o en esta situación. ¿Le parece? La próxima consulta de repente podemos abordar esto que usted me está contando. Está bien, doctor. Y abordan, van al grano. O sea, con los pacientes que son verborreicos y que empiezan a hablar y hablar como loritos, hay que ponerles un filtro, porque si no se nos van a ir. Entonces, acuérdense que la psicoterapia, la terapia y la sesión la regulan ustedes, no el paciente. Ustedes guían todo el proceso. El paciente no puede desbordar y no, "Oye, sí señora, pero no, tenemos que nosotros abordar al paciente y con seguridad, con aplomo, con mucha certidumbre y empatía, también hacerle ver que hay situaciones que si es posible, a veces les digo a mis pacientes, no, sí, yo entiendo señora que usted tiene necesidad de decirme esto, pero tal vez para la próxima cita lo que podemos hacer es que cuando conversemos sobre lo que tenemos como objetivo terapéutico, nos centremos en eso. Porque de repente nos saltamos a que un primo le pasó y a mi tía le pasó y que le quiero contar esto y nos empezamos a extender en otra situación y no nos enfocamos. Entonces vayámonos enfocándonos en el objetivo terapéutico de hoy día, en el tema, ¿no? que tenemos para hoy día. Y con eso ustedes enfocan su sesión y hacen que no sea tan prolongada. ¿Sí? Muy bien, estimados. Bueno, ahora sí creo que nos pasamos un poquito más. La psicología es maravillosa, es bonita. Yo adoro la carrera, la amo muchísimo y por eso me gusta enseñar y compartir conocimiento con todos los colegas. Yo espero verlos pronto en este curso, en este módulo que viene de psicología clínica para compartir con ustedes muchos más conocimientos. Y espero que también el día de hoy esto les haya servido y valido a ustedes para por allí encontrar, no sé si nuevas
una nueva tendencia, pero de repente para aclarar un poco información, ¿no? Y para enfocarnos un poco más en la humanización de nuestra carrera, ¿sí? Así que bueno, nada, con esto me despido, que tengan una bonita noche, feliz domingo para todos, y que les vaya muy bien, y que les vaya muy bien a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.